Bueno, esta es la segunda parte del monedero. Quise enseñárselos antes de empezar la segunda parte para explicarles que en esta segunda parte vamos a hacer todo esto, la parte azul del rombo, el centro del monedero, y también para enseñarles lo bonito, el juego que hace tan bonito con la cosmetiquera. Hace un juego precioso. Ya saben que está en el canal el paso a paso de la cosmetiquera si la quieren hacer para hacer el juego. Puede ser cosmetiquera o también la pueden adecuar como estoy haciendo yo para bolso de mano. Queda preciosísima. Sin más, empecemos el paso a paso del segundo la segunda parte de nuestro precioso monedero triangular. Bueno, yo ya terminé la vuelta y mire cómo va tomando forma nuestro precioso monedero. Mire, empieza a tomar forma. Y acá terminé y me queda un punto negro libre. Ahí voy a colocar el primer salmón. A partir de esta vuelta creo que es muy fácil ya entender el motivo, porque se ve mucho mejor. Ya no se ven puntos y puntos, ya se ve un poco más el diseño, entonces se les va a facilitar más. Estamos empezando la siguiente vuelta. Esta es la vuelta que sigue. La empezamos a este lado porque así se trabaja cuando estamos haciendo monederos en este estilo. ¿Listo? Entonces estos dos puntos ya son de la siguiente vuelta y vamos a hacer un azul en el centro de los salmón. A ver, acomodo mis hilos. Siempre es muy importante tener el tiempo de acomodar los hilos para que no se enreden. Un azul en el centro del salmón. Ahora hago un salmón sobre salmón y un salmón sobre negro. Mire, acá está. Y sobre negro para que se corran los puntos. Y voy a hacer dos negros para que los hilos me queden bien de esta forma. Dos negros, dos amarillos, uno sobre amarillo, uno sobre negro, nuevamente dos negros, un negro sobre negro, uno sobre blanco. Aquí ya me queda solo un punto blanco que voy a hacer en el centro. Acá un solo punto blanco y voy a hacer los dos negros. Y hago los dos amarillos. Con estos dos amarillos estamos empezando el nuevo diseño. Este diseño va desde acá, estos dos amarillos, todo este, y termina con estos dos negros. Es muy importante que ustedes lo entiendan. Voy a hacer este de acá, queda igual, pero lo entienden más fácil ustedes. Este que está acá de frente, dos negros, me queda uno libre para correr el color salmón, uno azul, siempre buscando dónde va. Y hago nuevamente dos salmón, dos negros, dos amarillos,
2 negros, un blanco. Aquí ya no me queda sino espacio para un solo punto blanco para poder que el diseño empiece a cerrar en esta parte. 2 negros acá, y empezamos el siguiente motivo con los 2 amarillos. Estos ya hacen parte del siguiente motivo. Mire, así nos queda. Entonces, con estos 2 amarillos, todo esto hasta terminar estos 2 negros es un motivo. Igual acá, con estos 2 amarillos hasta terminar estos 2 negros es el segundo motivo. Así nos tiene que quedar en esta punta y así nos tiene que quedar de frente para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Igual allá se va viendo más claro el diseño. Bueno, ya terminé la vuelta. Mire, ahora sí se ve muy claro el diseño y tiene que quedar igual. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Vamos a empezar nuevamente la vuelta. Recuerde que la empezamos con este amarillo, por eso se va corriendo y se ve de pronto un poco raro porque empezamos acá, pero es porque los colores se están corriendo. Igual los dos amarillos, perdón, luego los 2 negros, luego vamos al salmón. No sé por qué ando hoy que el salmón es rosado y no, es un color salmón. 2 negros, ahora los 2 color salmón, y vamos a aumentar es el azul. Ya sabemos cómo se aumenta el azul, que se aumenta no haciendo aumentos, porque no estamos haciendo aumentos. Se aumenta es porque hacemos uno sobre salmón y uno sobre azul y el que sigue sobre salmón. Esto pasa es porque escorremos todos los colores y estamos finalizando con el blanco. Por eso se nos da la opción de aumentarlo sin hacer aumentos. Bueno, lo voy a marcar acá donde empezamos. Empezamos con estos 2 amarillos el motivo y vamos a terminar tapando el blanco. Hago los 2 salmón, los 2 negros, termino el rombo con los 2 amarillos y vamos a hacer 3 negros. Acá son 3 puntos negros porque ya no vamos a hacer blanco. Entonces vamos a hacer un punto negro sobre negro, un punto negro sobre blanco y un punto negro sobre negro. Me queda un punto negro para empezar el motivo. Este ya es mi segundo motivo con estos 2 amarillos. Aquí terminamos con los 2 amarillos y hasta ahí marcamos. Vamos a marcar este último negro que hace parte de este primer motivo y vamos a continuar lo mismo. Hacemos este, ya sabemos que acá tapamos el blanco, acá aumentamos azul y así nos tiene que quedar desde acá hasta estos 2 últimos negros. Es el motivo. Esto es lo que ustedes tienen que repetir en los 3 motivos que nos quedan para terminar igual que este. Vamos a continuar y ya les muestro cómo me queda. Bueno, ya terminé y así empieza a tomar forma. Estamos haciendo la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 del diseño, pero si contamos con esta que hicimos primero amarilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la vuelta 6, la que acabamos de terminar, y vamos a empezar la 7. Vamos a hacer, recuerden que estos 2 amarillos son los 2 primeros puntos del motivo y vamos a hacer 2 negros, corremos el salmón,
2 puntos salmón y corremos los azules. Acá en el centro de los azules vamos a hacer un punto negro, 1, 2 azules, un punto negro, 2 azules, dos salmón, acá, y 2 puntos negros, que con estos 2 puntos negros estamos terminando el rombo. Ya hacemos los 2 amarillos y queda el rombo terminado, pero el motivo recuerde que va con estos blancos que hice. Entonces es muy importante que ustedes entiendan, con estos 2 amarillos estoy formando el rombo. Mire, este rombo que en la siguiente vuelta se va a cerrar y va a empezar a correr los colores para arriba para que nos dé esta misma forma. Pero tengo que hacer acá estos puntos. Acá me quedaron 2 negros libres y voy a hacer un punto negro en el centro, así como hice el blanco en la vuelta anterior, que me quedó solo un blanco en el centro. Aquí me pasa igual, me queda un solo punto para hacerlo negro y cerrar el negro. Mire, así nos queda acá. Entonces vuelvo a marcarles. El motivo termina con este punto negro, porque estos 2 amarillos que acabo de hacer hacen parte de este rombo. De este rombo hasta acá hace parte de este motivo. Este es el rombo, pero el motivo ocupa hasta acá. Recuerden que el negro hace parte de ese motivo y empieza acá con los 2 amarillos. Eso era lo que quería aclararles. Así tienen que quedar los 4 motivos. Bueno, ya terminamos la vuelta. Miren, nos quedaron todos los amarillos con un punto negro en el centro y los azules con un punto negro en el centro también. Así nos está quedando. Y acá cambia un poco. Acá tendríamos que hacer los 2 amarillos. Ya voy a quitar el gancho. Acá tendrían que seguir los 2 amarillos para el motivo, pero como no vamos a abrir más este rombo, ya lo quiero cerrar, voy a hacer algo diferente. No voy a hacer solo un punto negro, porque necesito que se corran los puntos hacia adentro. Entonces voy a hacer 3 puntos negros, 1, 2 y 3, el tercero sobre amarillo, para empezar a correr los colores hacia adentro. Y voy a hacer el amarillo, así me van a entender un poco mejor. Voy a hacer estos amarillos, pero uno sobre amarillo, uno sobre negro, y voy a hacer los 2 negros corridos también hacia adentro, uno sobre negro, uno sobre salmón, y también hago los 2 salmón corridos, uno sobre salmón, uno sobre azul, y acá hago los 3 azules. Así como en todas las vueltas he hecho 3 blancos, luego hice 3 negros. Acá en este lado recuerden que me quedaron 3 negros, luego 1, ahora me quedan 3 negros, 3 blancos, luego un blanco, luego 3 negros, un negro. Así mismo quiero que empiece a disminuir el azul en esta vuelta. Recuerden alar los hilos para que no se vean recogidos en la parte de atrás. Y hago un azul sobre azul, un azul sobre negro y un azul sobre azul, y me queda un azul libre. Y ahí voy a hacer el primer salmón, porque quiero que se recoja hacia adentro, acá, y sobre salmón. El negro también lo corro, el primero sobre salmón y el segundo sobre negro, y me queda un punto negro libre para empezar los amarillos. Voy a quitarle el gancho que marqué para trabajar más fácil.
hago un amarillo sobre negro, un amarillo sobre amarillo, y acá también me quedan ya 3 negros. No voy a tapar el negro con amarillo porque me estoy devolviendo, entonces van a quedar 3 puntos negros de esta forma. 1, 2 y 3. Hice uno sobre amarillo, uno sobre negro, uno sobre amarillo, y acá para empezar el motivo también se devuelve. Entonces hago un amarillo sobre amarillo, uno sobre negro, y lo voy a correr para que quede encima. Mire, así, jalarlo un poco para que la esquina no se me vaya a recoger. No está quedando perfecto. Así me tiene que quedar. Voy a marcarles. Estos 3 negros son estos mismos 3 negros, así que el diseño no cambia mucho. Acá cambia un poco es porque no alcancé a hacer el último punto negro como este, pero eso son cosas que nos toca aprender a adecuar los diseños si queremos sacar diseños diferentes. Siempre tenemos que aprender estos truquitos para poder cambiar los diseños. Mire, estos son los 2 primeros amarillos de mi motivo y terminan con estos 3 negros, porque esto hace parte del motivo. Estos 3 negros que luego vamos a meter ahí blanco, y así nos vamos a ir combinando los colores y avanzando en el diseño. De esta forma tiene que quedar. Yo voy a terminar toda la vuelta. Creo que quedó claro que estamos recogiendo los colores hacia adentro. Estábamos abriéndolos, nos quedó una V, ahora lo vamos a cerrar hacia adentro para que se recojan acá en este centro. Bueno, ya terminé la vuelta y mire cómo se empieza a ver los colores, cómo se corren hacia el centro. Eso era lo que yo quería que ustedes empezaran a notar ya con el diseño avanzado. Y vamos a seguir. Acá recuerden que hice los 3 negros, que me quedó uno corrido sobre amarillo, no pasa nada. Y aquí voy a empezar con un punto negro sobre amarillo. En estos 2 empiezo, pero voy a quitar el gancho. Y como tengo ya los 3 negros, entonces hago un negro sobre negro y me queda un punto negro libre, y ahí vamos a empezar este blanco. Lo que tenemos acá de cabezas ahora va a quedar en forma de V. Un blanco en el centro de los negros y vamos a correr los puntos negros. Voy a hacer un punto negro sobre negro y un punto negro sobre amarillo. Así voy a correr también el amarillo, uno sobre amarillo, uno sobre negro, ahora el negro, uno sobre negro y uno sobre salmón. Ahí está. Y ahora corro los puntos color salmón sobre salmón y uno sobre azul, y me queda un azul libre nomás. Recuerden siempre alar sus hilos para que no se recojan. Un punto azul en el centro de los azules, ya no me queda para más porque estoy cerrando el rombo, y uno azul acá, perdón, un salmón sobre azul, un salmón sobre salmón. Ahora un punto negro sobre salmón, uno sobre negro, y ahora hago los amarillos. Y vuelvo a repetir lo que hice acá cuando empezamos. Un punto negro sobre amarillo, un punto negro sobre negro, y hago el punto blanco en el centro. Y hago los 2 puntos negros.
y me quedan ya para los dos amarillos, que estos hacen parte de este motivo. A pesar de que acá empezamos ya con el punto blanco, el motivo sigue siendo estos dos amarillos con todos estos, y finalizamos con estos dos negros. Así está nuestro motivo, y mire cómo se nota ya el rombo recogiéndose. Acá me van a quedar ya los 3 puntos salmón en esta vuelta que sigue, y así estamos aumentando el rombo, aumentando el tamaño del monedero, pero estamos disminuyendo el rombo. Eso es lo que yo quiero que tengan muy claro ustedes, la forma de tejer. Así estamos avanzando con nuestra preciosura de diseño.